Dios le bendiga de una manera especial. Estamos aquí nuevamente, ustedes saben, trayéndole otra entrega. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y para eso estamos aquí hoy con el pastor Moisés Reyes. Pastor, ¿cómo te está? Amén, amén, todo bien, bajo fuego, bajo llama, como dicen, ¿verdad? Y echando el pleito, gracias al Señor, estamos bien. Pastor, una pregunta. ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, bien, mire, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, primero tenemos que entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo también pudiéramos decir bíblicamente, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la gracia. Y como estamos en el tiempo de la gracia y es el tiempo del Espíritu Santo, es necesario que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es una promesa que es bíblica y que Cristo encomendó a la iglesia, ¿verdad? Esperar esa promesa, y que también es algo que nosotros podemos pedirle al Padre siempre que nos provea de esa promesa y de esa llenura del Espíritu Santo, que es bastante importante para cada uno de nosotros, para todo creyente. Entonces, ¿cómo pudiera el creyente ser lleno del Espíritu Santo? Primero, como dije, tiene que entender el creyente que es necesario ser lleno por el Espíritu Santo. Y segundo, luego de entender lo necesario que es y que es bíblico, eso va a producir en ti hambre de su llenura. Y esa hambre va a hacer que tú pidas al Padre que esa promesa venga sobre ti como iglesia, como hijo de Dios, como por ser sellado, ¿verdad? Por su palabra, ser sellado por Él y por ser, digo, como dice la palabra, lavado por la sangre de Jesucristo. Entonces, bajo la búsqueda y bajo la fe y la certeza de buscar a Dios en todo momento y de consagrarse al Señor, creo que esa llenura ha de manifestarse en la vida de todo aquel que lo busque de corazón. O sea, que literalmente no hay un truco, porque yo he visto en las redes sociales tres trucos para ser lleno del Espíritu Santo y ese tipo de cosas. Entonces, no hay un truco. No, porque entonces si así no es un asunto, diríamos, divino en el que Dios está ejerciendo su voluntad, sino que pudiéramos decir un tema en el que tú lo estás haciendo, si tú haces esto, resulta que yo. Entonces, se supone que eso es por gracia, como dije, y como es por gracia, tú lo vas a recibir por gracia, no porque tú hiciste esto, hiciste aquello. Sí, claro, vuelvo y digo, tiene su requerimiento. Bueno, ok, ¿cuáles son esos requerimientos? Se entiende que tiene que ser una persona que haya creído, que tenga fe y que esté viviendo una vida en comunión, y creo que de ahí en adelante el Señor hará lo que tiene que hacer y la llenura ha de manifestarse en la vida de todo creyente, así creo. Entonces, ya ustedes saben, para ser lleno hay que estar metido en la chiquina. Claro, no, y que también las redes están llenas de muchos temas mediáticos y gente diciendo cosas, tú sabes, como así mismo, cómo recibir el Espíritu Santo, cuáles son los trucos, la oración que hace que Dios te responda, o sea, cosas así. Entonces, no hay una oración que hace que Dios te responda, o hay esta oración y verás cómo Dios va a proveer en tu casa. Tampoco, no hay una oración que haga que Dios provea una oración particular. Es decir, si caemos en eso, vamos a caer en la trampa en la que están las personas que están atados por la hechicería, por la brujería, y que hacen de que oraciones, de que una tal oración que ellos se saben, de que entonces el cristianismo no funciona así, y no lo que la Biblia tampoco nos manda a hacer. La Biblia no te manda a hacer ciertos trucos o ciertas altimañas o ciertas qué sé yo qué, de que para que Dios se... No, eso no funciona así realmente. Pudiésemos decir que si entonces bíblicamente hablando, la persistencia uno
Sí, porque si tú notas, por ejemplo, el día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo los 120? Eso, ahí es una buena señal para saber, ¿verdad?, qué hay que hacer. Entonces, ¿qué estaban haciendo los 120? Ellos estaban esperando la promesa, porque ellos creyeron en esa promesa. Ellos sabían que esa promesa había de manifestarse en ellos y se quedaron ahí hasta que se hiciese, hasta que se cumpliera. Uno de los problemas que tenemos nosotros hoy en día, a propósito es que nosotros no sabemos esperar. Vivimos vivimos en una época del microondas. La época, exacto, sí, la época del microondas, la época en la que todo es rápido, todo es recalentado, tú sabes. Exactamente, ya está precocido, ya solamente lo que hay que calentarlo. Y eso mismo se está transmitiendo y se está viviendo dentro de las iglesias. Es un cristianismo microondas. Todo es rápido, ya no hay tiempo para darle tiempo, valga la redundancia, a Dios en nuestras vidas. Entonces, la iglesia primitiva nos enseña con eso que hizo a saber esperar. Esperar en la clave. Esperar en la promesa de Dios y persistir en eso, persistir en tu esperanza cada día y confiar en que Dios lo va a hacer. Pastor, ¿y cuáles son las señales de que me hacen saber de que verdaderamente yo recibí el bautismo del Espíritu Santo? Oh, bien, mira, ese tema es un tema un poquito polémico en algunos aspectos, porque la iglesia primitiva en su principio tenía como evidencia el hablar lenguas. Exacto. Esa era la evidencia que marcó, que la iglesia primitiva marcó como referencia para saber cuando una persona había sido bautizado por el Espíritu Santo. Por eso fue que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, la palabra de Dios dice que cuando Pedro está allá, que él le habla a Cornelio, comienza a decirle de la visión que había tenido y todo eso. Entonces dice la palabra que Cornelio comenzó a hablar en lenguas exacto, y cuando él escucha eso, él entiende que si ya el Espíritu Santo lo ha bautizado, que pudieran ellos tener como pretexto para no bautizarlo. Entonces ahí es cuando él entiende que debe ser bautizado. Eso se toma como referencia para entender de que realmente la persona ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero hay que hacer también una diferencia entre ser bautizado por el Espíritu Santo y ser lleno por el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Porque una cosa es la llenura y una cosa es el bautismo. Y fueron los dos eventos que se dieron en el día de Pentecostés. Se dieron dos eventos. Lo que pasa es que la gente se quedaron en un solo evento. La gente entendió, bueno, Dios lo bautizó en Espíritu Santo y fuego. Y si tú notas en el día de Pentecostés, cuando dice la palabra de Dios que Pedro da el discurso y que habla y que esto, las personas se quedan maravillados porque lo escucharon hablar en su propio idioma. Sí. De manera que no estaba hablando de hablar en lenguas angelicales, sino en lenguas humanas. ¿Entiendes? Entonces, no era en ese momento, Pedro no estaba en ese momento ejerciendo la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, sino la llenura. Wow. Eso es lo que yo puedo entender. O sea, que hay una diferencia entre la llenura y el bautismo. Ciertamente, yo lo puedo visualizar desde ese punto de vista, porque está más que claro que si ellos comenzaron a predicarle en sus propios idiomas, es porque no le estaban hablando en lenguas. Pastor, yo le voy a hacer una pregunta más fuerte. Puede sonar un poco polémica, pero yo sé que el público quiere que esa pregunta sea respondida. Entonces, hay personas dentro de la iglesia que no han sido bautizadas por el Espíritu Santo porque no hablan lengua. Se puede decir que si tomamos como referencia el hablar en lenguas, entonces sí, hay muchas personas que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, ese no es un tema de salvación. Hay que estar claro con eso. El hecho de que una persona no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo
no quiere decir que no se salve ni nada de eso, sino que por alguna causa, por alguna razón, la persona no ha sido bautizado con Espíritu Santo y fuego. Ahora, eso es para nosotros los pentecostales, que entendemos que el hablar en lengua es la evidencia que debe portar el cristiano como referencia de que ha sido bautizado en Espíritu Santo y fuego. Pero para otras denominaciones, no, esa no es la evidencia, porque también tenemos que entender lo siguiente. Una es la llenura del Espíritu Santo, otra es el bautismo del Espíritu Santo y otra es los frutos del Espíritu Santo. O sea, hay que entender que los tres pudieran, uno puede desglosarlo de manera diferente. Para nosotros los pentecostales, te voy a hablar como un pentecostal. El pentecostal considera que ser bautizado por el Espíritu Santo es hablar en lengua y por ende la llenura del Espíritu Santo. Y que al tener esa llenura del Espíritu Santo, entonces manifiesta el fruto o los frutos del Espíritu Santo. Y los dones que vienen, ¿verdad? O se manifiestan de una manera más profunda, más amplia. Pero si nosotros lo visualizamos de una manera, qué sé yo, una teología más amplia, podemos entender que la idea no es tener la manifestación del hablar en lengua para considerar que hemos sido llenos por el Espíritu Santo, sino más bien los frutos. Los frutos lo más importante. Claro, porque dice el apóstol Pablo que más el fruto del Espíritu es en todo amor, ¿verdad? Dice que es amor, dice que es gozo, dice que es paz, dice que es paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad. O sea, esas son las características del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, que el bautismo del Espíritu Santo no garantiza tu salvación. No necesariamente, porque es que, oye, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si nos vamos a lo que vemos en el diario vivir y a lo que vemos en la teología, en la Biblia, ¿verdad? No es la garantía total de la salvación del individuo, porque ¿cuántas personas no han sido bautizadas por el Espíritu Santo y han muerto en condiciones, tú sabes, que uno no puede decir definitivamente se salvó, se perdió? Pero eso no le garantizó una vida abundante en Dios. Eso no se lo garantizó. Entonces, por eso también es bueno nosotros considerar que no todo el que está hablando en lenguas es una persona espiritual. O sea que, porque yo a veces he visto algunos videos en las redes sociales que hay personas que ni siquiera son cristianos, van a la iglesia, se ora por X personas y recibe al Espíritu Santo, empieza a hablar lengua y todo eso. ¿Se puede eso? Habría que ver si lo que está aconteciendo en el momento es genuino. Si es de Dios. Si es de Dios, porque los demonios pueden confundir. Eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa que pudiéramos nosotros. Mira, porque también el hablar lenguas, puede ser también por emoción. Sí, claro. Porque incluso hay personas, no sé si tú has notado que hay personas que imitan el hablar lengua de otros. Tienen una lengua igualita. Ajá, dicen la misma lengua y tú dices, oh, pero se parece a fulano cuando habla lengua. Y por lo general, imitan como a su líder. Sí. Ajá, como que hablan como la misma lengua que habla su líder. Entonces, se escucha como una lengua como mecánica, no se escucha como algo como tan genuino, ¿verdad? Sí, por lo que yo puedo visualizar y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios referente al hablar en lengua, el apóstol Pablo, cuando habla del tema en Corintio, ¿verdad? Que él dice que el que habla en lengua misterio habla para con Dios y solamente Dios lo entiende. Porque es un tema en el que nuestro espíritu está activado y que el Espíritu Santo es quien hace ese enlace directo entre nuestro espíritu y el Padre. Entonces está hablando misterio y dice Pablo, nosotros ni siquiera nosotros sabemos, tenemos conocimiento de lo que estamos diciendo en el momento a menos que tengamos el don de interpretación de lengua, que es un don escaso, valga, ¿verdad?, la cuña. Entonces,
El tema es, Emmanuel, que sí, hay personas que hablan lengua, pero hay personas que hablan una lengua mecánica, hay personas que hablan una lengua también por emoción y son poco genuinas. Además, te voy a decir la verdad. En sentido general, yo creo que abundan más los que lo hablan en emoción que lo que lo hablan en el espíritu. Creo que sí. Porque que hay personas que tú lo ves que le están profetizando y comienzan a hablar en lengua, bla, 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 y no dejan que ni siquiera el profeta le profetice. ¿Verdad? Entonces se supone que cuando Dios habla, lo que manda es que el pueblo calle. Eso es lo que la Biblia dice. Y el que habla en el espíritu no puede actuar de manera antibíblica. Tiene que actuar sujeto a lo que la palabra establece. Entonces, se supone que el espíritu se va a sujetar, como dice la palabra de Dios, se sujeta al profeta, haciendo entender que no es que tú pierdas el conocimiento, porque tú no estás fuera de sí. Entonces, si te están profetizando de parte de Dios, la respuesta no es hablar lengua. La respuesta es prestar el oído, escuchar qué es lo que Dios está diciendo, porque por algo te lo dice. Entonces, otra cosa también. A veces el profeta está esperando que el que está recibiendo la profecía responda de esa manera. Para sentir emoción. Para decir, Dios está hablando. ¿Tú entiendes? Es como que él espera que haga eso para sentir la confirmación de que lo que se está diciendo viene de parte de Dios. Y es como una correlación que hace una cierta complicidad donde se está manifestando muchas veces más emoción que espiritualidad. Y entonces, una pregunta. ¿Yo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo a través de alguien, de un profeta o alguien que Dios utilice? Sí, claro que sí, claro que sí. Acuérdate que cuando cuando Apolo estaba predicando, no recuerdo bien ahora mismo, la iglesia, la ciudad donde estaba, a él se acercan, sí, la verdad, se acerca a él y también, wow, se me olvidó, pero ok, yo creo que era Pablo y Silas, no recuerdo bien, no tengo ahora mismo bien claro el pasaje, pero ellos le preguntan si ha escuchado acerca del Espíritu Santo. Y él le responde que él conoce del bautismo, pero del de Juan, pero no del Espíritu Santo. Entonces ellos oran por él y él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que sí, o sea, y también los discípulos, los apóstoles, imponían su mano y también recibían el bautismo del Espíritu Santo. Es bíblico hacer eso. Me dijeron a Timoteo creo que fue, recibe el don del Espíritu, la imposición de la mano. Ajá, que por la imposición de mis manos también. Sí. Pero la imposición de la mano también significaba cobertura espiritual. Ajá, sí, también. Pues entonces, sí, porque yo he visto muchas veces también que se dice, por ejemplo, aquí hay dos o tres que van a recibir el don esta noche, por ejemplo, un predicador X, y poniendo las manos, yo he visto que han recibido. Sí, el bautismo, sí. Yo puedo decir, en mi caso personal, pero es mi caso personal. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo fue a través de una persona que me ministró y me preguntó, ¿tú quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo era bien jovencito para ese entonces, tenía como 16 años de edad. Y yo le dije, sí, yo lo quiero recibir. Y automáticamente dije, yo lo quiero recibir. Recibí el bautismo del Espíritu Santo. Wow. Terrible. Fue una experiencia extraordinaria. Recibir el bautismo del Espíritu Santo es algo hermoso que todo creyente debería experimentar porque es una experiencia única. Es algo hermoso, es algo que uno no sabe incluso cómo describirlo de una manera tan precisa, pero sí, y te voy a decir algo también. No es lo mismo trabajar el ministerio sin el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú trabajas el ministerio sin el bautismo del Espíritu Santo, le falta algo. Tú puedes tener la preparación que tengas, no importa. Tú pudiste haber estudiado en el instituto que haya podido haber estudiado. Puede ser el máster en teología, todo lo que tú quieras decir.
Pero cuando tú hablas con alguien que tiene el bautismo del Espíritu Santo, no es igual como cuando tú hablas con alguien que aún no ha recibido del bautismo del Espíritu Santo. Hay una autoridad. Si hay algo diferente, hay ese condimento, eso que es necesario, ese power, esa convicción, eso se transmite y entonces es necesario, es hermoso, eso activa en ti esa vida espiritual tan poderosa y tan placentera. Sí, eso es algo maravilloso, la verdad. Pero, mire, hay una persona, porque mayormente, si usted que no está bien, mayormente los temas que se tratan aquí, muchas personas en los comentarios lo escriben. Me gustaría que se trate de X tema y X cosa. Y por eso nosotros lo traemos aquí. Así que escriben en los comentarios qué tipo de tema o qué tema bíblico le interesa que se desglose aquí. Sí. Pastor, hubo una persona en la cual estuvo comentando, hizo la pregunta del Espíritu Santo. ¿Cómo él puede saber que en una iglesia está el Espíritu Santo? Oh, bueno, es que el Espíritu Santo, primero están los frutos, el fruto del Espíritu. Eso hay que verlo. La evidencia más clara de que el Espíritu Santo está en un lugar es que siempre va a haber un apego hacia las cosas espirituales y a la voluntad de Dios en todo. Y también un apego hacia la implementación de la palabra de Dios en todo lo que se hace, y todo va a ser direccionado, ¿verdad?, hacia la vida espiritual mediante la Biblia, mediante lo que establece la palabra de Dios. Y hay que tener también claro de que una cosa es tener una vida con el Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, y otra cosa es vivir en el espiritismo. Son dos cosas diferentes. Porque hay gente que son espiritistas. Espiritistas. Ajá, de un espiritismo terrible. Es decir, todo es un espíritu. Un espíritu de hambre, un espíritu de sueño, un espíritu de... O sea, todo es un espíritu. Ahora me aplacó un espíritu de hambre. Exacto, sí, todo un espíritu. Que siempre hay un espíritu que le habla, hay un espíritu que le dice cuándo se debe bañar, cuándo no se debe bañar. ¿Hasta ese nivel? Claro, un espíritu que le dice la ropa que se tiene que poner y la que no se tiene que poner. No, la Biblia no dice que sea así, porque es que Dios no quiere tampoco crear de nosotros títeres. Dios quiere que tú le ceda tu voluntad a Él, pero que sea mediante lo que dice la Biblia. Dios quiere que usted sea también un pensante. Claro, porque es que ahí es donde está lo verdaderamente especial de nuestra vida cristiana. De que Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos elegir. Si quieres seguirlo. Claro, esa es la idea, porque imagínate que Dios te obligue a hacer las cosas, entonces ahí no hay amor en eso. Entonces la otra cosa también es que Dios quiere que tú tengas tu carácter y que tu carácter sea moldeado por Él y que tú tengas tus propios gustos en un cierto sentido, siempre y cuando estén, tú sabes, dentro del ordenamiento bíblico. Entonces yo creo que si yo voy a una tienda a comprar, qué sé yo, unos zapatos, si esos zapatos no salen de lo que es el orden de la palabra de Dios, qué sé yo, no sé cómo decirlo, yo no tengo que preguntarle al Espíritu Santo cuál compro, el marrón o el negro, o sea, no tiene sentido. No tiene, ¿verdad? Como que, ok, dime. Dirá el Espíritu Santo, ok, dime. O sea, yo tengo que decir el color. Pastor, entonces, para seguir con el tema de la llenura del Espíritu Santo y el bautismo y todo eso. Entonces, usted dice que lo más prudente sería esperar en Dios. Yo digo persistir. La persistencia. Persistir en el ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra, en el devocional. Lo que produce eso en ti es tu misma persistencia, tu devocionar en Dios. Supongamos que yo quiero ser lleno, yo quiero ser bautizado por el Espíritu, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo debería ser mi día? Supongamos que yo soy una persona promedio que trabaja, me levanto a trabajar. ¿Cómo puedo tener mi diario vivir? Porque hay personas que les gustaría saber más o menos, me levanto, oro, me voy a trabajar, sigo en comunión, o sea, ¿cómo sería el día? Bueno, yo digo que
Es como que no te puedo yo decir como, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no. Yo entiendo que es un asunto de fe y de devoción. Sí, porque primero, acuérdate que cuando tú vienes al Evangelio, quien te convence de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. Una vez tú has sido convencido, ya tú estás arrepentido, ¿verdad? Tú te arrepientes de tu pecado, aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, entonces tú recibes el sello de salvación sobre ti. Claro, ese sello de salvación produce en ti esa vida devocional en la que tú vas a querer siempre estar viviendo una vida conforme a como agrada a Dios. Entonces, cuando tú inicias ese proceso de santificación en tu diario vivir, y ese proceso de santificación es el que te va ayudando a ir profundizando en una vida espiritual cada vez más abundante. A su tiempo, a su momento, el Espíritu Santo te va a ir llevando a otros, digamos, niveles. No hay una forma tal cual, porque hay personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo el mismo día que se han arrepentido. El mismo día. Hay otros que lo han recibido en el bautismo del agua. Cuando lo han bautizado en las aguas, ahí han recibido también. Hay otros que lo han recibido hasta durmiendo. Se levantan, despiertan hablando lenguas. Hay otros que lo han recibido orando en la madrugada. No hay una forma, no hay una manera. Ahora, lo que yo diría que el hilo conductor de todo esto es una devoción hacia la cosa de Dios. Y eso va a producir en ti esa experiencia. Creo que por ahí anda el asunto. No, pues entonces está más que claro, porque no hay mucho que abundar en el tema, más que la fe y ser una persona consistente en que tú quieres. Porque hay veces que, como dice el pastor, uno, si no tiene persistencia en eso, pues Dios no va a haber interés de que verdaderamente tú lo quieres. Y todos los casos son diferentes, como decía el pastor, uno puede ser bautizado el mismo data, el mismo día que uno se convierte o se arrepiente, como usted entienda que se dice la palabra, pero otro tarda más tiempo en ser bautizado, siempre y cuando sea el propósito de Dios, eso también es muy importante. Claro. No, y que la palabra de Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Y también la palabra de Dios nos manda a nosotros a manifestar el fruto del Espíritu Santo, que como dice, más el fruto del Espíritu es en todo amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad. O sea, son las características que deben siempre estar en nosotros, más que el hablar en lenguas, porque las personas buscan, mayormente nosotros los pentecostales, el querer hablar lenguas, el querer profetizar, el querer decir, y dijo Dios. Sí, pero a lo que la Biblia te manda más realmente a que pueda manifestar eso fruto en ti, en tu diario vivir. Y si tú notas, es más difícil tú amar que hablar lenguas. Es más difícil tú tener paciencia. ¿Tú entiendes? Esperar en Dios que profetizar. La gente más dado a ese tipo de cosas. Pero cuando se te habla de que realmente ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa, es diferente, es vivir la plenitud en Dios y es vivir lo que establece en la palabra de Dios. Esa yo diría que debería ser siempre nuestra mayor característica en todo lo que hacemos. Manifestar siempre con todos, porque el tema también es que acuérdate que el hablar en lengua te edifica a ti mismo. Pero el tú amar no solo te edifica a ti, edifica a tu hermano. Claro, el ser bondadoso no solo te edifica a ti, edifica a tu hermano. Dice de ti hacia tu hermano lo que tienes. ¿Entiendes? Que es diferente. Entonces, creo que si nosotros nos enfocamos más en eso, tendremos una iglesia más sana, más próspera y más bendecida para estos tiempos. Así que ya ustedes saben los frutos, pongamos en práctica los frutos. Y eso verdaderamente va a decir que nosotros somos bautizados o tenemos al Espíritu Santo. Pastor, como despedirnos, digamos, ¿usted tiene algo que decirle ahí a la multitud?
Amén, amén. Bueno, podemos decirle a la multitud que tratemos de ser llenos del Espíritu Santo. Los que no son bautizados aún por el Espíritu Santo, que busquen ser bautizados por el Espíritu Santo, ya que la vida en el Espíritu es abundante. Y entender también que el Espíritu Santo es la tercera persona, ¿verdad?, de la Trinidad. Y tenemos que tener una relación, una coinonía, una comunión siempre a través del Espíritu Santo hacia nuestro Padre Celestial. Así que les recomiendo a todos los que nos escuchan que traten de buscar esa vida y de profundizar en esa vida del Espíritu Santo. Y oro por ti que estás escuchando para que tú también recibas el bautismo del Espíritu Santo y sea lleno tú y tu casa por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Así que ustedes saben, condición espiritual, vayan a los comentarios, comenten de qué tema les gustaría que hablemos y hablamos en la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde. Condición espiritual, TV.